tal? ¿Cómo están? Muy buen día tengan todos ustedes. Soy Asier Zárate Méndez. Les doy la bienvenida a esta su mesa de análisis, punto de opinión. Esta mañana del lunes 8 de septiembre de 2025. Vamos a hablar, como lo mencionaba hace un momento Dolores Mercado al cierre de Centro Informativo, de la pobreza laboral. Y para eso nos acompañan nuestros especialistas en la materia. Yo, como siempre digo, en orden de prelación, así como fueron llegando aquí a la estación. Doctor Wilfrido Gutiérrez. Doctor, ¿cómo está usted? Qué gusto saludarlo. Muy bien, muchas gracias por la invitación a platicar sobre este interesante tema. Por supuesto. Rubén Espinosa. Rubens. Gracias, Asier. Buen día. Un gusto estar con ustedes. Y en este momento haciendo, como se dice en teatro, bueno, en realidad es entrada, la salida es del Mutis, haciendo entrada triunfal aquí a la mesa. Coral Ávila, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias. Como dicen por ahí, tarde pero sin sueño. Tarde pero sin sueño. Muy bien, pobreza laboral. Rapidísimo, una definición, pues digamos, no sé si oficial, pero sí canónica de lo que se supone que es este concepto que, pues no nada más, por supuesto, preocupa a países como el nuestro, ¿no? Pobres, desafortunadamente, lamentablemente, pues el fenómeno de la pobreza es un fenómeno universal, se da en todas las sociedades, incluso hasta las posthumanas, ¿no? Como las de los países nórdicos, algunos países europeos. Y básicamente la pobreza laboral es un indicador de corto plazo que mide el porcentaje de la población cuyo ingreso laboral per cápita es insuficiente para adquirir la canasta alimentaria. En otras palabras, doctor Wilfrido, es la situación en la que se encuentran aquellas personas cuyos ingresos son insuficientes para poder conseguir los alimentos fundamentales básicos. ¿No es así, doctor? Sí, toda la familia, ¿eh? Toda la familia. Ahorita tenemos el caso de que el primer trimestre del 2025, pues la pobreza laboral disminuyó en el país, ¿sí? Disminuyó en el país, pero para el segundo trimestre el INEGI nos reporta un incremento del 1.1%, ¿sí? Es decir, pasa a 35.1%. ¿sí? Cabe destacar que en esta medición existe una semaforización, ¿sí? Cuando la población en esta situación es menor al 20.5, se habla de que se está en un semáforo verde. Cuando se está en 25 y menor a 36, se habla de que está en semáforo amarillo. Y cuando es mayor a 36, se habla de que está en rojo, ¿sí? Estamos en rojo aquí, ¿no? Ajá, sí. Revisando, no es en amarillo. En amarillo, ¿no? Es mayor a 36 cuando ya es rojo. Ah, bueno, pero me refiero a Tlaxcala. Tlaxcala sí es otra. Sí, a nivel nacional. Eso, digamos, exacto. La comparativa es esa. A nivel nacional, el más reciente reporte del INEGI es de 35.1%. Claro, para entender eso y por qué en los estados se da de manera diferente, hay que tomar en cuenta que lo que tú mencionabas, ¿no? Es un indicador central. Así es. ¿sí? El porcentaje de la población con un ingreso laboral inferior al valor de la canasta alimentaria. Ese es el valor central. Pero obviamente pues existen otros indicadores relacionados, ¿sí? Como es el ingreso laboral real per cápita, que en nuestro país ha mejorado. Y que eso se explica que, por ejemplo, si tú te pones a revisar los datos desde el 2005, ¿sí? 2006, 2007, por ahí algunos hablan también del 2015, sí, se dio una situación un tanto similar, ¿no? Disminuyó la pobreza laboral. Nunca hemos estado, desde que se empezó a reportar estos datos del 2005, no se ha estado en semáforo verde, ¿sí? Eso hay que destacar. Eso es una realidad. Nunca ha estado, ¿no? En semáforo verde. La brecha de ingreso laboral, ¿sí? Entre el empleo formal con el informal. Aquí cabe destacar que se toma en cuenta desde los ingresos tanto por empleos formales como informales, ¿sí? Lo que no se toma en cuenta son los ingresos por remesas, por transferencias, por apoyos que da el gobierno. Esos no se toman en cuenta, ¿sí? Y el otro indicador es la diferencia entre los ingresos urbanos y rurales. ¿sí? Es que hay una variación. Incluso por género, bueno, no género, Sí. hombre, mujer, vaya, Sí. por entidades, por regiones, vaya, es una situación
digamos, sí multifactorial y multidimensional, Rubens, y aquí me parece que es importante ir aterrizando en los datos de Tlaxcala, como acaba de mencionar el doctor. En cuanto al país, el más reciente reporte del INEGI, que ahora ya es el que se encarga de emitir este informe, este reporte, porque antes era el Coneval, los que el organismo autónomo, que eso es importante subrayarlo. A muchos no les gustaba, entonces el presidente López Obrador decía que para qué ese tipo de organismos, pero la realidad es que sí estoy de acuerdo con un principio neoliberal que dice que si no se puede medir, pues no sabes qué situaciones o qué acciones, qué políticas públicas puedes implementar, sí, ¿no? Entonces, creo que el Coneval con sus asegúnes cumplía con esa tarea, no sé si ustedes estén de acuerdo, y ahora le toca al INEGI, que también es un organismo autónomo, pero que ya están cargando la mano terriblemente. Ya no supe si finalmente la gente del Coneval se incorporó, sobre todo los expertos, porque había mucha gente, con todo y lo que ustedes quieran, repito, pero sí había gente que ya llevaba años, por ejemplo, en la medición de la pobreza. Y el más reciente reporte, ya sobre todo este asunto, ya lo genera el INEGI, aunque el dato fundamental sobre la que se basaba esta información era la encuesta nacional de empleo, ¿no? De ocupación y empleo. La ENOA. Bueno, exactamente, la ENOA. Vamos a aterrizarlo al caso de Tlaxcala, lo acaba de mencionar el doctor. La pobreza laboral, el porcentaje a nivel nacional es de 35.1%, pero a Tlaxcala es de 41.8%, es decir, ahí sí estamos en semáforo rojo, ¿no, doctor? Ahora, y ya nada más para ir aterrizando más allá de porcentajes, en la lana, aunque sea, digamos, en términos generales. El ingreso laboral real per cápita en pesos de 2020, eso hay que subrayarlo, porque también hay que tomar en cuenta el factor inflacionario, de Estados Unidos, de México, perdón, era de 3.386.17 para este último reporte. En Tlaxcala es de 2.593 pesos con 12 centavos. Repito, son promedios, claro, pero eso a final de cuentas, Rubén, pues te habla de una condición que, repito, hay que sumarle otros factores, como lo que acaba de mencionar el doctor, la informalidad laboral, que es terrible. Aquí en Tlaxcala estamos en niveles casi del 80%. Entonces, ¿tú cómo la ves? O sea, ¿tú a qué atribuyes que haya esta diferencia entre lo que ocurre a nivel nacional y lo que está pasando aquí en Tlaxcala, Rubén? Sí, a mí me parece interesante, Yacir, recordar que esta transición que vive de Coneval a que lo haga ahora INEGI, a mí me parece que lejos de sesgos puede haber ahí todavía falta de experiencia en esta medición. Puede ser. De hecho, yo considero que INEGI todavía tiene que requerir o solicitar la inversión para esta nueva tarea, que no es cualquier cosa. Entonces, desde ahí yo vería un punto importante. Después, yo agregaría que además de la informalidad, también lo mencionaste, una problemática que tenemos es la desigualdad en cuestión de género. Sí, ¿no? exacto. O sea, me parece que son las dos grandes problemáticas a las que se enfrenta esta medición, como bien lo acabas de mencionar, y Tlaxcala creo que culturalmente nos daría cifras interesantes. ¿Por qué? La cuestión de informalidad, creo que lo reconocemos, pero yo sí me voy al lado de la desigualdad de género, el trabajo de la mujer, no remunerado, viene ya temas de los cuidados, ¿no? De salud, de educación, que son cosas que están ahí en el fondo. Entonces, Tlaxcala específicamente me parece que tiene estas dos grandes problemáticas o estos retos para mejorar la condición de esta semaforización en rojo, porque pues como lo sabemos, la situación geográfica, la cuestión política, ¿no? Empañan o hacen que sea más complicado el manejo de estas cifras. Muy bien, lo acaba ahorita de adelantar Coral. En el caso de las mujeres se ocupan hasta 3 o 4 jornadas, ¿no? O sea, está sí salir a incorporarse al mercado laboral, pero luego también dedicarse al cuidado de la familia. En el caso también, por ejemplo, cuando son auxiliares en el cuidado de adultos mayores, de hijos, y pues la casa, ¿no? Entonces estamos hablando pues sí, por supuesto, de la familia, ¿no? Los hijos, sí, el sistema de cuidados, ¿no? Y eso todavía, exacto, la crianza. El asunto es que aquí pues eso no se toma en cuenta y las que son directamente afectadas son las mujeres. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, a pesar de que se habla de que se va cerrando la brecha entre hombres y mujeres, la verdad es que vemos que no. Y la pandemia vino a acrecentar y a detener los avances, ¿no? Vamos a pasar 300 años y todavía no vamos a lograr la brecha. En 2015, en noviembre del año pasado, la presidenta envió una reforma constitucional en materia de igualdad sustantiva y de brecha salarial
¿no? En la que se dice que trabajo igual, salario igual y que tenemos que ganar lo mismo. Sin embargo, en estas mediciones, bien lo apuntan, hay una gran diferencia, ¿no? Entre lo que, y a nivel nacional y a nivel local, entre lo que ganan las mujeres y lo que ganan los hombres. A nivel nacional se está hablando de un 20% de diferencia entre lo que dice este dato del INEGI, ¿no? Es decir, que a trabajos iguales los salarios no necesariamente. Y aparte, ¿no? Esta falta de conciliación entre la vida laboral Exacto. y la vida familiar y también el desarrollo personal de todas las personas que tenemos derecho. Es más fácil que un hombre ascienda porque tiene mejores condiciones. Las mujeres, como bien lo apuntan, doble o triple jornada de trabajo y las diferencias, ¿no? Porque sigue habiendo estereotipos, porque sigue habiendo cosas y también cómo repercute esto en la salud. Yo creo que la pandemia también nos vino a mostrar este tema de la salud mental, el estrés, toda la depresión que hubo por los hombres cuando perdieron su empleo, pero también todo el surgimiento de la informalidad, ¿no? Como con las llamadas mujeres que ofertaban algo en redes sociales las y entonces famosas, ajá, ¿no? las nanis, ¿no? Las nenis, ¿no? Las nenis que dieron un empuje y un aire y una bocanada, ¿no? Porque si no todo se detiene. Y a eso súmale el asunto de la violencia en casa. Porque todo lo que se incrementó, porque y de esto se hablaba, ¿no? La otra pandemia, la que no se ve, de la que no se quiere hablar. De hecho, veíamos, ¿no? Algunos eventos nada afortunados de una maestra dando clases y el hombre golpeándola y ahí todo en vivo y en redes, ¿no? O sea, dándonos cuenta de estas cosas. Y ¿por qué es importante medir la pobreza? Porque también medimos ahí nuestro nivel de democracia y de observancia a los derechos humanos. Entonces todavía es una franja larga, la informalidad lo importante, pero la informalidad no tiene derechos sociales, no prestaciones sociales, y eso disminuye, ¿no? Nuestra calidad de vida. Y además recordar que es un derecho humano el trabajo digno y a una remuneración que te permita vivir en dignidad, con dignidad para ti y para los tuyos, ¿no? Entonces también creo que es relevante, tú decías la estadística a nivel nacional, pero la estadística también, en estas estadísticas de cómo medimos pobreza, porque yo creo que también a veces es cómo acomodamos para que nos veamos más mejor o no tan peor, ¿no? Porque también hay una medición de pobreza a nivel principales ciudades, y Tlaxcala, por ejemplo, se encuentra en las 3, es la tercera con mayor nivel de pobreza laboral, ¿no? ¿Es correcto? La ciudad de Tlaxcala, ¿no? Entonces, y estas diferencias que siguen permeando y existiendo, y bueno, creo que es importante el hecho del aumento del salario mínimo porque te permite, sin embargo, no hay que perder de vista la inflación. Sin embargo, no hay que perder que así como ha aumentado el salario, también ha aumentado todo lo demás. Y veamos ahorita cómo le fue a las mamás y a los papás en este regreso a clases. Exactamente. Bueno, ya escucharon a nuestros 3 especialistas que nos están acompañando esta mañana. Yo lo quiero invitar a que se pongan en contacto con nosotros a través del 241-114-9821. ¿Qué opina de este asunto que estamos abordando? El concepto es pobreza laboral, pero yo lo trataba de poner así en términos más llanos, es decir, si el dinero que usted gana por el trabajo que desempeña le alcanza para cubrir las necesidades básicas, y esta es fundamentalmente la alimentación. Ahorita, doctor Wilfrido, Coral acaba de mencionar un dato que quería reservar para usted, que está allí en el ojo del huracán en cuanto a la discusión de la gente relacionada con la economía. Desde el 2016 ha habido un incremento sustantivo del salario mínimo. La teoría clásica dice que, la teoría de los economistas clásicos y sobre todo los de una línea más liberal, argumentan que si se aumenta el salario mínimo va a tener necesariamente un impacto inflacionario. Pero los resultados son mixtos, es decir, no necesariamente ha ocurrido así siempre. En nuestro país sí está sucediendo esto porque pues ha sido un incremento sustantivo. Ahora está en 200 y tantos pesos, ¿no? Ahorita se me fue el dato del salario mínimo, que si lo comparamos con lo que había en el año 2016, pues sí ha sido un incremento sustancial. En el pasado sexenio, bueno, pues se dieron vuelo con esos. Lo ha estado, digamos,
pregonando a los cuatro vientos el régimen actual, destacando que eso ha sido benéfico para los trabajadores. ¿Ha sido así, doctor? Sí, definitivamente sí ha sido así. Mira, lo que hay que entender es que al final de cuentas pues vivimos en un sistema capitalista, ¿sí? A la pregunta de si nos alcanza, todo el mundo va a decir no nos alcanza, ¿sí? Aunque por mucho que tengas dinero, siempre vas a decir que no te alcanza, porque siempre quieres más, ¿no? Ese es el sistema capitalista, ¿no? Consumista. Y consumista, ¿no? O sea, la respuesta es obvia, ¿no? No nos alcanza, ¿sí? ¿Por qué? Porque vivimos bajo una lógica en la que los recursos son escasos y las necesidades ilimitadas. Esa es la lógica del capitalismo, ¿sí? Y ahora, aunque métele... muchas necesidades son alimentadas. Sí, ahora increméntale el asunto publicitario, ¿sí? De generarte un estilo de vida, de que no eres un hombre exitoso o una persona exitosa, perdón, por lo que tienes, no por lo que sabes ni por lo que eres. Y entonces te sacan tu modelito de vida mira, la persona exitosa tiene su casota grande con alberca, ¿sí? Tiene sus carros deportivos y tiene una esposa bien o un esposo bien, ¿no? Y sus perros finos, y ese es el modelo. Entonces cuando no lo alcanzas, ¿qué dices? No lo he alcanzado, no soy una persona exitosa, ¿sí? Y segundo, sí es cierto, mira, el asunto de las estadísticas, digo, ahorita estoy impartiendo esa materia en el doctorado, y y encontramos por ahí a un autor que dice, hay 3 tipos de mentiras, ¿sí? Mentiras, malditas mentiras y estadísticas. ¿Sí? Sí, pues todo el mundo lo utiliza, es un instrumento. Sí, depende. Que depende para qué lo uses. Exacto. Sí, yo le digo a los alumnos, es necesario que ustedes lo desmitifiquen el asunto de las estadísticas, ¿sí? No para que sepan su uso, no para que ustedes hagan uso de esa manera, sino para que no se los lleven al baile, sí, ustedes sepan que cuando les presentan unas estadísticas, pues hay que tener precaución, ¿sí? Los datos son los mismos, la fórmula es la misma desde el 2005, ¿sí? Entonces ahí yo no veo cómo le puedan meter mano, ¿no? Porque tú te pones a revisar y es la misma, es el mismo cálculo, la misma metodología que se hace, ¿sí? Solo que ahora arroja cifras diferentes, ¿sí? Y sí tiene mucho que ver el asunto del incremento del salario mínimo. Ya desde hace 25 años más o menos o 30 años, perdón, que recuerdo que participaba en algunas discusiones sobre eso, porque en aquel momento lo que permeaba era la idea de que si aumentabas el salario, inmediatamente aumentaban los precios, ¿sí? O sea, tiene un impacto inflacionario. Sí, y la realidad mostraba eso, ¿sí? Se daba una carrera en la que siempre ganaban, ¿no? Los precios. Y así se vinieron crisis, digo, yo al menos pertenezco a una generación que jamás supe lo que era vivir sin crisis, ¿sí? Jamás supe lo que era vivir sin crisis económica en el país, ¿sí? Y una tras otra crisis, y por esto y por lo otro, pero siempre vivimos bajo crisis. A mí, yo nada más quiero cerrar mi intervención con un dato, ¿sí? El Banco Mundial reconoció, ¿no?, que la pobreza disminuyó, ¿no? Y tú sabes que es el Banco Mundial, ¿no? No te voy a decir es es de la 4T o es Chaira, o es Chairo el Banco Mundial, no, es un organismo internacional, ¿sí?, que forma parte de una epísteme hegemónica junto con la OCDE y todo, ¿sí?, que le dan sustento al modelo neoliberal al final de cuentas, ¿no? Pero reconocen menos 5.4 millones de pobres, ¿sí?, cuando hace un análisis del 2016 al 2027, ¿sí? Y lo atribuye, entre otras cosas, al salario mínimo, ¿sí? Y también destaca que México se encuentra entre las 15 economías más grandes del mundo. Nada más te quiero decir, no es un asunto de si tenemos dinero o no tenemos dinero, es un asunto de desigualdades, ¿sí? Y tiene mucho que ver la precarización laboral, una cultura también empresarial, ¿sí?, que de todos tus costos de producción, ¿sí?, ¿cuál es donde le puedes donde puedes disminuir, exprimir más, ¿no? Es la palabra, exprimir. Sí, en la parte que ellos llaman recursos humanos, ¿no? Ahora más bonito eufemísticamente, digamos, le llaman capital humano, ¿no? Entonces ahí y entonces restringen pagar más salarios. No, que la jornada laboral de 40 horas a la semana, no, pero los europeos lo hacen así y viven bien. No, pero aquí en México son otras cosas. Aquí los empresarios necesitamos apoyos, ¿no? Si es que quieren que esté la semana de 40 horas. Entonces ese es otro elemento que hay que tomar en cuenta también. La precarización laboral pega mucho en el asunto de los ingresos. Pero esa precarización en buena medida se debe, Rubén, a
esta mentalidad que tiene el empresariado mexicano, ¿no? Y yo coincido completamente con el diagnóstico que ofrece el doctor en el sentido de que, pues, a donde podemos ahorrarnos más es en la parte de los salarios. O sea, porque si no quieres, es muy sencillo el principio. ¿No quieres? ¿No te interesa el salario? Allá afuera hay una fila de 20 o 30 personas que te matarían por tener el trabajo que tú tienes. Ahí tú sabes, ¿no? Ahora, también eso, ¿qué es lo que provoca? Que haya una altísima rotación de personal, que la gente entre a un trabajo, dure medio año y se salga, ¿no? Claro. Por las razones que tú quieras. Y a esto le sumamos lo que también hace un rato enlistaba Coral. No hay una verdadera protección social para esta clase trabajadora que pues no cotiza. O sea, se encuentra en la informalidad. O sea, estamos arriba de 70% de informalidad laboral en el Estado. Es decir, 7 de cada 10 trabajadores carece de prestaciones sociales. No cotizas en el seguro y por lo tanto no puedes cotizar para tener un crédito de la vivienda, por más que ahorita haya estos programas que ha lanzado la 4T de construir no sé cuántos millones de casas, 2 millones, ¿no? Esa es la meta que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero, a ver, rapidísimo, antes de que nos vayamos a corte, porque me dice el señor productor que tenemos nada más 2 minutos. Y si quieres nada más dejamos la introducción, pero ¿hace falta también renovar la mentalidad de la clase empresarial? Definitivamente, Yacir. Estamos hablando de una brecha y de desigualdades. Estoy de acuerdo con lo que mencionan. No nada más a nivel de género, que es importante. De hecho, iba a decir esta cifra. Por cada 100 hombres que viven en situación de pobreza laboral, hay 114 mujeres. Ahí está, sí. Entonces, esto nada más lo llevo a la cuestión de género. Sin embargo, retomaría lo que dice el doctor. Tendríamos que recordar que estamos en un sistema consumista e incluso hay teorías que te dicen que tienes que satisfacer necesidades básicas, como la teoría de Maslow, la pirámide de Maslow. Si resuelves la cuestión de la comida, necesidades básicas, puedes pasar al siguiente nivel, ¿no? Pero lamentablemente yo veía todos los encabezados que tuve que leer para poder hablar ahorita. Decía, México, como siempre, un país de trabajadores, pero pobres, ¿no? ¿Sí? Entonces, bien, sí hay una... claro, ¿no? México es el país de personas que trabajan, que chambean, aguerridos. Pero lamentablemente no se ve en el ingreso, porque yo lo dejaría aquí para tu corte, Yacir. Estamos hablando de la canasta básica alimentaria. Imagínate si lo vemos desde la canasta básica no alimentaria, se duplican, ¿no? las cifras. Entonces, si no tienes para comer, ¿qué pensamos para la salud? ¿Qué pensamos para la educación? Entonces, para el entretenimiento. Para la cultura, ¿no? Para el acceso a la cultura, porque también es un tema. Es correcto, ¿no? Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Ahorita vamos a regresar con más sobre este asunto. El tema central es el de la pobreza laboral, pero pues obviamente es un fenómeno que tiene muchísimas aristas, que es multifactorial y es necesario pues entrarle desde muchos aspectos, desde perspectiva de género, desde la perspectiva económica y desde la perspectiva social. Nosotros nos vamos a nuestra primera pausa. Le reitero la invitación para que se ponga en contacto con nosotros a través del 241-114-9821. ¿Qué opina? Porque ahorita lo vamos a tratar de aterrizar a la realidad. Por este asunto, pues me fui a dar una vuelta al Tianguis el sábado que diga, ya les cuento. En punto de opinión, ya tenemos mensajes. Si me dice el señor productor que los podemos leer. Sí, ¿verdad? ¿Podemos, señor productor? Muy bien, dicen así los mensajes. Hola, buenos días, una pregunta. ¿Por qué aquí en Tlaxcala te hacen firmar el contrato y a la vez tu renuncia? Así me hicieron, pero solo aquí en Tlaxcala. Pregunta la terminación 69. Creo que no nada más en Tlaxcala, en todas partes. Esa es otra manera de protegerse, ¿no? Por parte de los empresarios. De decir, es parte pues, de... renunciaste, ¿no? Porque de esa manera estás renunciando literalmente a alguna compensación, ¿no? Rápido la pregunta. De los empresarios y también de los gobiernos, ¿no? Hay muchos también, gobiernos, por claro, supuesto, porque también están con estas circunstancias, ¿no? O peor todavía, ahora hay una figura que es, hablando de vulnerabilidad de los derechos sociales, la figura del personal por honorarios. Sí. Hazle como quieras. Pero también hablábamos de los abusos, tanto por la necesidad y los abusos por la ignorancia, ¿no? Entonces son factores que han estado y van a estar.
Muy bien, otro mensaje. Buen día para todos. El salario sí es inflacionario, ahí le hablan, doctor, ya que está ligado directamente con el costo de producción. El aumentar el salario aumenta los precios. Y no solo es el salario, sino también seguro social, Infonavit, impuestos sobre nóminas, etcétera. Por eso es que jamás el salario va a alcanzar para cubrir las necesidades básicas. Y eso le aumentamos que la seguridad social aumenta y la calidad de los servicios y medicamentos en el IMSS cada vez es más deficiente. La atención que se recibe es nefasta por parte de la mayoría de los trabajadores que prestan el servicio. No hay medicamentos, citas después de 3 o 4 meses, entonces todo eso a los empresarios les pega. Por eso es que muchos ofrecen mejores sueldos, pero sin que se asegure a los trabajadores. Por eso ha generado informalidad laboral. Saludos, dice la terminación 40. ¿Están de acuerdo con este diagnóstico? Saludos. Yo creo que también esto tiene que ver, ¿no? O sea, tiene que ser una política integral, no solamente basta con incrementar los salarios. Hace un momento decías que a cuánto estaba el salario mínimo, ya encontramos el dato. 278.80 en la zona del salario mínimo general y en la zona libre de la frontera norte, 419.88, con un incremento del 12% respecto de los salarios mínimos en 2024. Entonces creo que claro, México es un país complejo, con muchas carencias, con muchas circunstancias, con mucho que se arrastra por lo que no se hizo, por lo que se hizo mal y por lo que se aspiró a hacer, ¿no? Sin embargo, no tenemos que perder de vista que tenemos derechos. Y esos derechos el Estado, los gobiernos tienen obligación de generar. Pero si con la mano en la cintura del empresario te dice, pues vas para afuera y ve, y ahora las últimas reformas que se hicieron en materia de protección a los derechos laborales de los trabajadores, pues más bien parece que son para proteger a los ingresos de los empresarios. Y debería de ser al revés, ¿no? Y deberíamos de trabajar, ¿no? y de aspirar a cambiar reformas ya de la 4T, ¿no? Sí, que se dice que claro, está del lado de los trabajadores. Pero bueno. Y no necesariamente se puede percibir así. Sin embargo, hay que trabajar en eso. Y sin perder de vista que el capital humano es el capital importante. El capital que sostiene y el que genera riqueza. Y si le apuestas a un capital humano que está comprometido, porque también esto de los compromisos laborales tienen que ir de ida y vuelta. Quien te emplea tiene que generarte todas las condiciones y entonces sí habrá una reciprocidad también de parte de la clase trabajadora. Si solamente están hostigando, porque también hay que ver toda esta parte, ¿no? El hostigamiento laboral, el acoso laboral, la sobreexplotación de que tienes hora de entrada pero no salida, y entonces que te están exigiendo cada vez más y más y más. Y ponte la camiseta. Y ponte la camiseta, pero los que tienen que ponerse la camiseta son quien te emplea, ya sea clase empresarial, ya sea gobiernos, ¿no? Porque también en la pandemia, pues muchas circunstancias, ¿no? Entonces, pero vimos quién sostiene, las personas. Ahorita con el tema, por ejemplo, de la reducción del 40%, claro que una persona será más productiva si tiene cubierta también esta conciliación entre lo laboral, lo familiar y también el desarrollo profesional. Es las cosas que no se miran que pueden tener un alto impacto en positivo. La creación del Sistema Nacional de Cuidados, como ya lo bien mencionaba, ya tiene, en la Cámara de Diputados ya está aprobado el hecho de que en la Constitución se reconozca el derecho a cuidar y a ser cuidados, y entendiendo que el cuidado no es una tarea de las familias exclusiva, mucho menos de las mujeres, sino que tiene que ver esta parte del mercado, ¿no? Las empresas, los gobiernos, las comunidades, las familias, y cómo aligeramos esto para que todos, porque todos en algún momento somos vulnerables y todos en algún momento sí necesitamos cuidados. Hoy si estamos aquí, bueno, quizás alguien nos ayudó, nos apoyó para tener la ropa limpia, ¿no? Alguien nos apoyó, nos ayudó para el hecho hasta de la planchada, ¿no? Y entonces, por ejemplo, no se mira también que en estos trabajos de cuidado y no remunerado, pues también tienen una representación en el Producto Interno Bruto que implica un poquito más del 26%, o sea, generamos riqueza. ¿Y quién hace mayormente estos trabajos? Las mujeres. Los hombres se han ido incorporando, ¿no? Y cada vez hay más hombres que a veces se quedan con la mamá y el papá, ¿por qué? Porque son los únicos.
Sin embargo, también las niñas, incluso, ya le entran a este tema de trabajos. Y por eso la INEGI elaboró la encuesta nacional de para medir estos indicadores, la ENACIC, en el 2023, que se dieron los resultados de esta primera encuesta nacional para el sistema de cuidados en 2022, se publicó en el 23. Entonces, bueno, ¿cómo también conciliamos esta parte, no? Y cómo hacemos que también la parte política, las legisladoras, los legisladores, pues aprueben esta reforma del Sistema Nacional de Cuidados, pero también no basta con tenerlos en las leyes. Hay que transitar a que podamos vivenciar los derechos. Y en esa parte todavía nos falta, ¿no? No basta con decir que no hay brecha salarial entre hombres y mujeres cuando estamos viendo los datos. Un 20% que ganen más los hombres que las mujeres. Y en Tlaxcala, para la ciudad de Tlaxcala, los hombres... En promedio, según esto, el ingreso laboral promedio en la población ocupada según sexo para el segundo trimestre del 2025 es de 9,385.92. Para las mujeres es 7,629.10, más toda la sobrecarga de trabajo en cuidados y trabajo doméstico. Pues mira, citando superficialmente a Manuel Kant, una cosa es el ser y otra cosa es el deber ser, ¿no? Es una realidad. Claro. Rapidísimo, es otro mensaje, está interesante. Buenos días. La pobreza laboral en México ha sido por generaciones y para los jóvenes es una regla. Por más gobiernos que pasen y se pinten de colores, la situación no cambia si el modelo de explotar sigue. Tal cual, sí, es lo que decía hace un momento, gracias a la Dimensión 36. Y si me da chance nada más leer rapidísimo este mensaje que me mandó hace un ratito Octavio Flores, ya directamente, le voy a dar así la lectura completita a lo que me escribió hace un momento. Dice: la disponibilidad de servicios, la accesibilidad de vivienda, la ubicación que implican los traslados, la calidad del agua, la salud, tipo de entorno, impacta directamente en el nivel de riqueza pobreza. La pobreza tiene diversos rostros. La tendencia es que nunca desaparezca sino el incremento a las desigualdades. Y sin una conciencia sobre lo ambiental y social, realmente solo nos toca medir desde lo económico. Eso es lo que también se ha pedido en muchas ocasiones, ¿no, doctor? Que no nada más se reduzca a cifras, lo que decía usted hace un momento, ¿no? De esta clasificación de las mentiras. Bueno, sí, las estadísticas pueden servir para muchísimas cosas. Se pueden utilizar como una herramienta arrojadiza, se pueden justificar programas, se pueden demoler programas o iniciativas políticas públicas, pero hay una realidad lacerante. Yo les decía hace un momento, te vas al tianguis y lo que te dice la gente es que ya no alcanza con lo que tú ganas. ¿No es así, doctor? ¿O cómo lo ve usted? Claro, por diferentes factores. Les comentaba hace rato que, por ejemplo, ahorita con la situación de los climas, ¿no? Tan adversos, ¿no? Pues obviamente impactan en el precio de los productos, ¿no? Y son multifactoriales, ¿no? Los factores que influyen en el precio de un producto, no nada más es el aumento del salario, ¿no? ¿Tiene un efecto inflacionario? Sí tiene un efecto inflacionario. El asunto es que es un aspecto que, como tantos otros, hay que verlos en su complejidad, ¿sí? En su relación con otros factores. Sí es cierto, cuando se aumenta el salario, hace esto que los empresarios inmediatamente pues lo que hacen es aumentar los precios, ¿no? Y más cuando se trata de insumos como la gasolina, por ejemplo, ¿no? Que pues más o menos ha estado controlado el asunto. Aquí hay que, y no ven que, por ejemplo, el que se cuente con un mejor salario lo que hace es que mejora el poder adquisitivo, ¿sí? Hace rato cuando les decía, ¿no? Que valemos por lo que tenemos, vales por tu capacidad adquisitiva. Eso es lo que se quiere decir, ¿sí? ¿Puedes adquirir esto? No. ¿Puedes adquirir lo otro? No. Ah, pues no, entonces Entonces no vales. No vales mucho, ¿sí? ¿Sí? Y regresamos a este asunto, ¿no? De las condiciones laborales, ¿sale? Entonces, como hay una sobredemanda, una sobreoferta de empleo, ¿no? Entonces surgen estas medidas, ¿no? Pues si quieres, bajo estas condiciones, ¿estamos? ¿Sí? Le llaman el pleno empleo, ¿no? La búsqueda que están buscando. El pleno empleo no existe, nunca va a existir, ¿sí? Lo que existe es un mercado laboral, ¿no? Si hay una escasez de ciertos perfiles, de mano de obra, pues lo que va a pasar con los salarios es que se van a incrementar, ¿no?
¿Por qué? Porque los necesito para pues, mi proceso de producción, ¿sí? Pero si hay sobreoferta de empleo, lo que voy a hacer es que voy a bajar los sueldos, ¿no? Los salarios, perdón, ¿no? ¿Sí? Entonces, de ahí que veamos a muchos jóvenes que egresan de las universidades, sí, que egresan de ciertas carreras, pero que no se están incorporando al mercado laboral. Y cuando se incorporan, pues los sueldos o los salarios son muy raquíticos. ¿Sí? O acaban haciendo cosas para las que no se prepararon académicamente, ¿no? Sí, pues sí, por ahí. Medicina y estás manejando un coche. Ajá, dicen los memes, ¿no? Que no importa lo que hayas estudiado, con que sepas manejar Excel ya la hiciste, ¿no? Pero el asunto es que sí hay condiciones que hay que ir viendo. Yo estoy de acuerdo con Coral, sí. El asunto es integral, ¿sí? También en las universidades, hay que reconocerlo, pues se han ido incrementando estrategias para reducir ciertas carreras, ¿no? Aunque a la CECITE le pusieron la H, pero realmente lo que se está buscando es favorecer que la gente estudie ingenierías, ¿no? Estudie las ingenierías. Y hacia allá va toda la política científica, ¿no? Ahora, por otro lado, no hay que confundir lo que es, si bien están relacionados, una cosa es la pobreza laboral y otra cosa es la pobreza multidimensional. Sí, claro, ¿no? Forma parte. Sí, porque algunos mensajes hablaban de eso, ¿no? No, la pobreza multidimensional tiene que ver principalmente con 6 indicadores. ¿Sí? El rezago educativo, el acceso a servicios de salud, que era lo que alguien comentaba del público, ¿sí? El acceso a seguridad social, la calidad y espacios de vivienda, los servicios básicos en la vivienda y el acceso a la alimentación nutritiva y de calidad. Pero a fin de cuentas sí está vinculado. Sí, por eso te decía. Si no te alcanza para cubrir todas estas necesidades, pues estás en condiciones de pobreza. Sí, por eso te decía, están relacionados, pero son 2 mediciones distintas, ¿no? No confundamos, ¿no? La pobreza laboral nada más es estos indicadores que yo te mencionaba, ¿no? Y la dimensional. Ya en nuestra vida real, ¿no? Como dices, cuando mencionas a Kant, efectivamente, no entendemos de esto, ¿no? No entendemos, nada más sé que no me alcanza. Así de fácil. Claro. Y que por ejemplo esta quincena, pues tenía yo que pagar el seguro, tenía yo que pagar el seguro del auto, tenía yo que hacer un pago que a lo mejor no es tan primordial. Y no lo hice, ¿por qué? Porque tuve que comprar la despensa, porque le tuve que comprar los zapatos a la hija o al hijo que Pero además ya me costó más la despensa. Sí, entonces todo este asunto, ¿sí? Es más complejo, sí está relacionado, pero son 2 indicadores distintos, ¿no? Son 2 mediciones más bien, ¿no? Son 2 mediciones distintas, ¿no? Muy bien, yo quiero insistir en esta parte de los ingresos tan diferentes que se dan a un nivel nacional. Lo mencionaba hace un momento, son 3.386 pesos con 17 centavos el ingreso laboral real per cápita, es decir, lo que en promedio se gana. Y eso a nivel país, ¿no? Y aquí en Tlaxcala es de 2.593 pesos con 12 centavos. Es decir, hay casi 800 pesos de diferencia, Rubens. Sí. Y aquí, pues, ¿a qué atribuyes que se dé esta condición? Porque forma parte de este análisis que ha hecho el INEGI relacionado con la pobreza laboral, que ya lo decíamos, en el caso del semáforo, nosotros sí estamos en rojo, pero a eso súmale que tenemos un diferencial muy marcado con respecto a los salarios de otras regiones del país. Claro, y fíjate que estábamos hace un momento hablando de los estados con mayor pobreza, está Chiapas, Oaxaca, Guerrero, y con menor pobreza Baja California, Sur, Quintana Roo y Baja California. A lo que yo voy es que es una situación geográfica, ¿no? Tu pregunta tiene que ver por qué Tlaxcala, pero aparte en otras mesas ya sí hemos platicado de la ubicación, ¿no? Estratégica de Tlaxcala. Que se supone es una ventaja, ¿no? Es a lo que yo voy. Sin embargo, yo le agregaría una situación de índole político, desafortunadamente. Hemos hablado aquí acerca de cómo lo que implica estar en el semáforo amarillo o no el semáforo rojo. Sin embargo, me parece que es ir un poquito más allá a una cuestión, hasta decirlo cultural, ¿no? de educación, porque es a lo que yo quería llegar al final, pero me voy a adelantar un poquito, porque tiene que ver con una percepción de la realidad específicamente del tlaxcalteca, ¿no? Ya lo voy a hablar un poquito más a mi tema, ¿no? Una psicología, ¿no? Un análisis psicológico de cómo nos percibimos
cuando tenemos dinero, cuando nos alcanza el dinero y cuando no nos alcanza. Lo decía hace un momento muy acertadamente, el simple hecho de que sepas que no te va a alcanzar para hacer todos tus pagos, ya tiene un impacto en tu vida en general, ¿no? Tus relaciones sociales, relaciones de pareja, relaciones hijos, esposa, ¿no? Entonces, todos estos elementos se acentúan cuando la percepción que tienes, de la realidad, no percepción económica, ¿no? Se relacionan con todos los ámbitos en los que funcionas o intentas funcionar. Y yo regresaría a lo que empezamos el programa. En Tlaxcala yo creo que está muy marcada esta brecha de desigualdad, ¿no? En la cuestión de género, y aún más con la informalidad, que yo creo que en Tlaxcala es un elemento, y de hecho aparece en las estadísticas, en las verdades posteriores, aparece Tlaxcala también dentro de los primeros lugares en cuestión de la informalidad. Entonces, pues yo creo que todo ese conjunto de elementos hacen que de manera local se perciba, porque tenemos junto a la Ciudad de México, tenemos junto a otros estados Puebla, que económicamente funcionan bien diferente, ¿no? Entonces, yo creo que se explicaría mucho por la ubicación geográfica, pero un poquito más por las formas en cómo de manera cultural nos percibimos en medio de estas ciudades. Muy bien, otro mensaje, dice la terminación 69, en Tlaxcala no alcanza para nada con su salario. Con el salario que tenemos, o comemos carne o vivimos, y más como pensionada, atención con otro grupo social, y agrégale si sigues pagando crédito del Infonavit. Todavía. Bien, empezamos con la ronda de conclusiones contigo, Coral. Bueno, yo creo que también tú decías, a nivel nacional hay una cifra de ingreso laboral per cápita, a nivel estado, pero también hay diferencias entre la ciudad de Tlaxcala y todo lo demás, ¿no? En Tlaxcala es de 3,401.92. Entonces, sí hay una brecha, ¿no? Y está el nivel. Sí, también ahí estamos como un tanto frente a las otras ciudades, y ya bien lo decía. ¿Cómo es que en esta complejidad podemos abonar para crear mejores cosas, ¿no? El gobierno de la 4T ha informado que ha habido un incremento histórico, y sí lo ha habido, al salario mínimo, e indica que se ha incrementado en 31% su poder adquisitivo, y que ha permitido lograr mejorar el ingreso familiar, sí. Sin embargo, tenemos que ver la otra parte, ¿no? Porque sí tiene que ver no solo la canasta alimentaria, porque no solo en eso se nos va el ingreso, también en los teléfonos, ¿no? En el pago del teléfono, que ya es una herramienta también de trabajo, y que tú de lo personal lo pones también al servicio de trabajes donde trabajes, y aquí nadie te dice acá hay un tanto para tus llamadas, tus mensajes, tus conexiones y demás, ¿no? A tus cuestiones, al acceso a la salud. Y mucha gente ha preferido, por ejemplo, ir a atenderse al servicio médico de esta cadena de farmacias que te ofrecen medicamentos, incluso hasta estudios de laboratorio más económicos, ¿no? En esta complejidad también ver que estas diferencias salariales de ingresos, pues también ahondan las discriminaciones y la desigualdad, pero ¿a qué tanto tenemos acceso? A mejores niveles educativos, y un mejor nivel educativo, una formación, una especialización, evidentemente, en teoría, te tenía que permitir llegar a una mejor, un mejor empleo, a una mejor remuneración, y no es así. Y a una mejor calidad de vida, ¿no? Y a una mejor calidad de vida. Y cómo desde esta parte quien te emplea, tanto gobiernos como empleadores, sí o sí garantizan derechos laborales. Y en los últimos días hemos visto temas incluso del gobierno del estado que atrasan pagos. ¿Cómo enfrentas esos atrasos de pagos en programas federales si estás trabajando? Porque el trabajo sí dignifica al ser humano, pero también te permite vivir con dignidad. Entonces hay que trabajar para tener mejores trabajos y mejores condiciones para ello. Perfecto. ¿Sus conclusiones, doctor? Un minutito, por favor. Ay, híjole, vamos a hacer el esfuerzo. Sí, yo creo que hace poco leía yo un estudio bajo esta disyuntiva entre mercado y Estado, ¿sí? Les voy a hablar más rápidamente de una empresa que en el estado de Zacatecas, leí yo el caso, no pudo encontrar personal con el perfil que requería, ¿sí? Y entonces ahí lo que se decía es, entonces el mercado sí requiere al Estado,
¿sí? Se requiere que el Estado esté generando educación, ¿sí? Para poder dar atención a este tipo de situaciones, ¿sí? ¿Dónde se tiene que invertir? Sí, en educación estoy de acuerdo, ¿sí? Empleos no se están generando, o sea, eso tengámoslo presente, en todo el mundo los empleos no se están generando, es más, está disminuyendo la generación de empleos, ¿sí? De ahí la importancia de programas como las transferencias, ¿sí? Pero ¿hacia dónde lo diriges? Hacia educación, hacia salud, de tal manera que tengas o puedas responder a las exigencias que te está haciendo un mercado, ¿no? Muy bien. Rubens, en un minutito, por favor. Sí, pues los grandes retos que encuentro tienen que ver con las políticas públicas. Regresamos al tema de la política pública en los ámbitos de educación, salud, para que la repercusión de pobreza laboral pues cambie en realidad y no sea una especie o un dato que no cuadre con los otros datos, ¿no? Entonces, realmente me parece que la pobreza laboral tendría que ser atendida desde los ámbitos políticos, pero me parece que tiene que ver con una necesidad cultural de que modifiquemos la estructura que tenemos del trabajo. Y hoy se vienen inteligencias artificiales, las empresas, es decir, la percepción que tenemos de trabajar también tendría que modificarse. Muy bien, pues muchísimas gracias a los tres. Esta mañana nos acompañaron Coral gusto. Ávila. Coral, muchísimas gracias. Muchas gracias. También el doctor Wilfrido Gutiérrez. Doctor, muchísimas gracias. Y Rubén Espinosa. Rubens, gracias. Gracias. Yo soy Asier Zárate Méndez. Les deseo que tengan una excelente semana. Nos saludamos al ratito a la 1:30 en Centro Informativo de la Tarde. Tengan una magnífica semana. Punto de opinión. Los comentarios aquí vertidos son responsables